Feliz día para todos, así es que celebren que Cristo resplandezca en la vida de cada uno de ustedes y que las promesas que Dios tiene para sus vidas se cumplan. Amén. Así es que vamos a la palabra en esta mañana. Pone tu mano en tu corazón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos pueda hablar en esta mañana, que Él pueda ministrar nuestras vidas, que Él pueda prepararnos para lo que viene. Amén. Él nos da la sabiduría y el discernimiento espiritual. Dice la palabra de Dios que estamos entrando y estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y es tan importante como iglesia, como familia, como padres, tener el entendimiento y el discernimiento espiritual de los tiempos que estamos viviendo. Amén. Oramos en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te celebramos a vos, papá, en este día, porque vos sos nuestro Padre eterno, Señor. Y tu palabra dice, Señor, aún cuando nuestros padres, Señor, humanos, Señor, o terrenales nos dejen, Señor, vos nos recogés como un Padre de amor, como un Padre que no abandona, como un Padre que nos da la paternidad, Señor, a nuestras vidas. Y en esta mañana queremos honrarte, Señor. Queremos honrar tu presencia, Jesús, en esta mañana, y queremos honrarte a ti, Espíritu Santo, en esta mañana, y te pedimos que en esta mañana te puedas mover libremente en este lugar, que puedas ministrar cada vida, cada corazón, que puedas traer libertad a aquel que está cautivo, sanidad a aquel que está enfermo, que puedas abrir los ojos de aquel que está ciego, Señor espiritual, Señor, que puedas abrir los oídos, Señor, de aquel que necesita oír tu voz en esta mañana. Renueva nuestra mente, Señor, y hoy llevamos cautivo la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que no viene de ti, Señor, lo llevamos cautivo en esta mañana, Señor, y en esta mañana recibimos, Señor, tu verdad, tus promesas, tu palabra, Señor, para nuestras vidas, para que esas palabras se cumplan en nosotros, Señor. Y en esta mañana te entregamos nuestro corazón para poder amarte, obedecerte y honrarte con toda nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén, Señor. Quiero que levantes tu Biblia conmigo. Vamos a ir a Josué 1, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: 1, 2, 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que haga te saldrá bien. 9. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Donde quiera que vayas, si estás en el Señor, si estás en Cristo, vas a prosperar, vas a crecer y vas a tener frutos abundantes en ese lugar, si tu vida está en Cristo. Amén. Quiero irme contigo en esta mañana a Santiago. Estamos leyendo el libro de Santiago. Y es tan importante poder meditar y poder leer y escudriñar la palabra de Dios sistemáticamente. Y en esta mañana estábamos hablando, estuvimos hablando que Santiago, el apóstol Santiago, presenta e inicia esta carta diciendo dos cosas muy importantes que al terminar este libro es importante que vos puedas entender. Santiago escribe este libro y él empieza con lo que él aprendió, de todo lo que él aprendió de Cristo, viviendo con él, estando con él, compartiendo con él, y de lo que después también el Espíritu Santo le fue enseñando a él una vez que Cristo ya partió a la presencia del Padre. Él siguió aprendiendo y él dice dos cosas que es importante que puedas aprender. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios. Yo quiero que al terminar esto que estamos estudiando, vos puedas salir entendiendo que vos sos un siervo de Dios. Hablamos que siervo es
doulos. ¿Qué es un doulos? Aquella persona que por amor decide servirle a alguien, decirle amarle a alguien, decide permanecer en ese lugar por amor y por entendimiento de lo que aquel que le llamó ha hecho por él. Y él dice: yo soy un siervo de Dios, dice la palabra de Dios. Ya no un siervo de las tinieblas, ya no un siervo de este mundo, ya no un siervo de mis pasiones, sino un siervo de Dios. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, y dice: siervo de Dios, y dice la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, dice la palabra de Dios. Él dice también Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, él estaba declarando que Cristo era su Señor, que Cristo era su curio, el dueño, el amo de su vida, de su destino, de su presente, de sus acciones, de las palabras que él hablaba, de las decisiones que él tomaba. Él estaba diciendo que después de todo lo que él fue aprendiendo, él termina con eso diciendo que su vida le pertenecía al Señor. Y el Señor quiere que vos puedas entender que tu vida le pertenece a Él, que Él quiere guiar tu vida, que Él quiere llevarte a tomar decisiones sabias, que Él quiere direccionar tus pasos, que Él te da palabra para que la palabra sea lámpara a tus pies y lumbrera a tus caminos. Él quiere hacer de vos un hombre y una mujer sabio y sabia, entendida en saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero hay algo que el apóstol Santiago nos habla, y dice la palabra de Dios en Santiago 1 versículo 12, que es el tema de hoy: venciendo la tentación. Decí conmigo: todos vamos a ser tentados, pero tenemos que vencer las tentaciones. Amén. Y el apóstol Santiago nos habla acerca de las tentaciones que tenemos y de las tentaciones que él aprendió a vencer en Cristo Jesús. Él está hablando de la experiencia que él ha tenido, y esa experiencia en Cristo de ser tentado y de vencer esas tentaciones le dio a él la autoridad para poder hablar a las personas que estaba escribiendo, que es a la gente a la cual escribió y a nosotros hoy, acerca de cómo vencer las tentaciones en nuestra vida. Todos vamos a ser tentados. Ahora la pregunta es: ¿cómo vamos a responder a las tentaciones que tenemos en nuestra vida? ¿Cómo vamos a vencer esas tentaciones que muchas veces el enemigo permite, que muchas veces nuestra carne y los deseos que tenemos nos lleva a situaciones a ser tentados? ¿Cómo vamos a vencer eso? Dice la palabra de Dios en Santiago 1 versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Me pueden aumentar un poquito el retorno? Porque me escucho muy bajo. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquella persona que no cede a las tentaciones que tiene en su caminar. Está comparando el apóstol Santiago a nuestra vida también, a una carrera que tenemos, que en medio de esa carrera somos tentados a desviarnos de la carrera, a no terminar la carrera que estamos corriendo en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, dice lo siguiente, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que no cede a la tentación, que no se desvía su camino del camino que Dios ha trazado para él, de esa vida de santidad, de esa vida de integridad, de esa vida radical al cual el Señor nos llama a vivir para ser luz y sal en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: porque cuando haya resistido la prueba, porque cuando haya resistido esa tentación, porque cuando haya salido victorioso de esa tentación que ha tenido, dice la palabra de Dios, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
a los que permanecen fiel al llamado que Dios les ha dado, a los que permanecen recto en su camino sin desviarse de esa meta que cada uno de nosotros tenemos, al cual Cristo nos espera, dice la palabra de Dios, para darnos la corona de vida a aquellos que culminan exitosamente esta carrera que estamos corriendo. Esta carrera es una carrera de resistencia, no es una carrera de rapidez, es una carrera que requiere ser resistente, requiere ser perseverantes en la carrera, donde vamos a ser tentados así como Jesús fue tentado, dice la palabra de Dios, en todo, pero que Él no cometió pecado. Así también vos y yo vamos a ser tentados en varias áreas de nuestra vida, donde el Señor en esa tentación quiere fortalecernos, quiere hablarnos, quiere moldearnos, quiere llevarnos a ser como Cristo, porque ese es el anhelo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Que nosotros podamos ser como su Hijo Jesucristo y que nosotros podamos terminar victoriosos esta carrera que estamos corriendo en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios lo siguiente, el versículo 13. Cuando alguno es tentado, dice la palabra de Dios, no diga que es tentado de parte de Dios, dice la palabra de Dios. Dice que cuando somos tentados en un área de nuestra vida, así como Jesús fue tentado en el desierto, dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, dice, pero Él no se desvió del camino, del trazo, del destino que Dios le dio acá en la tierra. Cuando nosotros somos tentados, dice la palabra de Dios que no debemos y no tenemos que decir que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado por el enemigo, no puede ser tentado por Satanás. Y dice la palabra de Dios que nosotros tampoco somos tentados por parte de Dios. Y dice, porque cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice. Dice la palabra de Dios que Dios no es aquel que trae las tentaciones a nuestra vida. No es aquel que está probando, tentando nuestras vidas para que nosotros nos deslicemos de nuestra fidelidad para con Él. Y dice la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado de acuerdo, dice, a su propia, ¿qué dice la palabra de Dios? Concupiscencia. Dice que concupiscencia es, dice, el deseo intenso de obtener placer que está en nuestra carne, que está en nosotros. Y dice que esta palabra se usa y está relacionada con dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa que está en algún área de nuestra vida y que todavía no está sometida total y completamente a Cristo. Dice la palabra de Dios que cada uno es tentado de acuerdo a la concupiscencia, de acuerdo a ese deseo ardiente que hay en nosotros, que tiene que ir aplacándose, donde Dios tiene que ir tomando el control de nuestra vida, donde Él tiene que ir llenando cada área de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, cada uno de nosotros tenemos y debemos identificar las áreas débiles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que hace el enemigo es atacar las áreas de debilidad en nuestra vida, las áreas donde hay placeres desordenados en nuestra vida, para llevarnos de vuelta a amar aquellos placeres desordenados y aquellas pasiones que hay en nuestra vida. Puede ser de repente el área sexual, puede ser el área del dinero, puede ser el área del poder, puede ser el anhelar ser famoso, ser reconocido. Y el enemigo conoce esas áreas de debilidad, y en esas áreas de debilidad él comienza a ofrecerte cosas que a vos te gusta, que a tu carne le gusta, que tu carne desea, que tu carne anhela. ¿Para qué? Para que si vos no te fortaleces en el Señor, vos cedas y caigas, dice la palabra de Dios. Si leemos los versículos que vienen, dice lo siguiente, dice
En el versículo 15 dice, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia. Decí conmigo, mi propia concupiscencia. Dice el anhelo, o dice la palabra de Dios, el deseo intenso de obtener placer. Pero nosotros tenemos que entender que Cristo Jesús tiene que ser nuestro placer superior. Cuando Él llena nuestra vida, cuando Él llena nuestro corazón, ya no hay hambre de bebidas, ya no hay hambre por el sexo, ya no hay hambre por la fama, ya no hay hambre por las cosas de esta tierra. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, que es el placer superior, llena toda nuestra vida. Mientras Él no llene nuestra vida, va a haber hambre por las cosas de esta tierra. Va a haber hambre y va a haber vacíos en nuestra vida que vamos a intentar llenar con cosas que nuestra carne nos pide, con placeres que nuestra carne nos pide poder llegar. Pero así como algunos de ustedes y yo también en mi vida sin Cristo experimenté que después de tomar toda la noche, que después de hacer cosas que mi carne me pedía, al otro día me levantaba con una resaca, me levantaba con un vacío en el corazón, me levantaba con un anhelo y deseo de poder llenar de vuelta ese vacío que había en mi vida, que no lo pudo llenar el sexo, que no lo pudo llenar las bebidas, que no pudo llenar nada en esta tierra. Solamente Cristo Jesús puede llenar el vacío que el hombre tiene en su corazón. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, cada uno, dice, de su propia concupiscencia es atraído, y dice la palabra de Dios, seducido, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Alguno de ustedes pasó por alguna vez por un lugar donde hay mujeres que venden su cuerpo? Seducen al hombre con lo que tienen para poder atraerlo hacia donde están. De la misma manera dice la palabra de Dios que Satanás, dice, por medio de ese deseo de placer en nuestra vida, nos seduce con lo que nosotros queremos. Satanás nunca va a ofrecerte o nunca va a seducirte con algo que vos no quieras. Si te gusta el dinero, va a seducirte con dinero. Si te gusta el reconocimiento, va a seducirte con reconocimiento. Si tu debilidad son las mujeres o los hombres o es el sexo, va a seducirte con aquello que tu concupiscencia, que tu carne anhela y desea, y te va a dar lo mejor para que vos cedas y te desvíes del camino y del trazo que el Señor te llamó a caminar. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces dice la palabra de Dios, la concupiscencia no es pecado todavía. La concupiscencia son los deseos o placeres que están dentro nuestro, que todavía no están rendidos a Dios, pero todavía no están consumados como un pecado. Son luchas internas que tenemos, deseos internos que tenemos, donde la carne te pide una cosa y el espíritu te pide las cosas de Dios, donde hay una lucha espiritual para ver quién gana, y gana quien más le alimente. Decí conmigo, en mi vida gana quien más le alimento. Si le alimentas a tu carne viendo cosas que alimentan tu carne va a salir victoriosa. Pero si le alimentas a tu espíritu teniendo intimidad con Dios, teniendo palabra de Dios en tu vida, rindiendo tu vida delante de Él cada día, saben que la carne va a sujetarse al espíritu y no vas a hacer lo que tu carne quiere, sino que vas a hacer lo que el Espíritu de Dios te guía a hacer. Cuando seas tentado, vas a rechazar la tentación. Cuando seas seducido por algo, vas a entender y vas a tener discernimiento que eso que el enemigo te da, te ofrece, te va a dar una satisfacción momentánea, pero lo que Dios tiene para tu vida tiene una satisfacción eterna, que es lo que Dios tiene preparado para tu vida. Dice la palabra de Dios lo siguiente.
Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, después que vos permitiste que se instale en tu mente a través de lo que ves, a través de lo que escuchás, a través de lo que tocas. Dice la palabra de Dios que esos pensamientos vienen a instalarse en tu mente. Y esos pensamientos vienen después cuando vos no rechazás y no renovás tu mente con la palabra de Dios. Esos pensamientos vienen a instalarse en tu corazón para que vos hagas aquello que viene y que está en tu corazón. Y dice la palabra de Dios, entonces la concupiscencia después que ha concebido. Ustedes saben el proceso para dar a luz. Primero tiene que haber la unión entre el esperma y el óvulo. Después pasan, ¿cuántos meses? ¿Cuántos meses pasan? 9 meses donde eso se va formando, va teniendo forma, hasta que después de 9 meses nace una criatura. De la misma manera también es el pecado. El pecado también se concibe viendo cosas, escuchando cosas, donde se va generando, se va moldeando. Y después de un tiempo, si ese pecado no quitamos de nuestra mente, no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, ese pecado va a concebir, va a dar a luz, y ese pecado va a traer muerte a nuestra vida. Cuando uno es tentado y uno tiene un área de debilidad en su vida, no es que uno viene, ¿verdad? Ay, que me gusta esa chica. Y ahí mismo ya, ¿verdad? Ya entrar, luego ya sé lo que tenías que hacer. Sino que sos seducido. Y el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. No le agrada a Dios. No le honra a Dios. No vayas a mirar. La primera mirada puede ser una mirada inconsciente. Pero la segunda mirada que haces es una mirada lujuriosa, es una mirada que ya va con pensamientos de hacer cosas que a Dios no le agradan. Cuando nosotros nos renovamos nuestra mente y decidimos mirar, cuando el Espíritu Santo nos dice, no mires, no hagas, no te vayas, no es un lugar que te conviene estar, nosotros estamos permitiendo que ese pecado se vaya formando y se vaya moldeando nuestras vidas. ¿Hasta qué? Hasta que se concibe el pecado. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿De dónde viene el pecado? Dice la palabra de Dios. ¿De dónde? De lo que hay internamente en nuestra vida, de lo que hay internamente en nuestro corazón. ¿Te gusta el dinero? El diablo te va a ofrecer lo que le gusta a tu alma, lo que le gusta a tu yo, a tu carne. Te gusta el reconocimiento, el enemigo te va a ofrecer eso que a vos te gusta: ser reconocido, que te pongan en el alto, recibir gloria, la fama de este mundo. Te gustan las mujeres y el diablo te va a ofrecer lo mejor de las mujeres. No te va a ofrecer algo desmoldado, algo feo. Te va a ofrecer esa secretaria que todos los días pasa a tu lado, ¿verdad? Y te dice, ay, qué lindo viniste. Ay, ¿verdad? Qué rico el olor a tu perfume. Va a comenzar a seducirte. ¿Para qué? Para atraerte. Y dice la palabra de Dios, llevarte a pecar y destruir los propósitos y los planes que Dios tiene para tu vida. Dice la palabra de Dios que después de haber, dice, concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, dice, da a luz, ¿qué cosa? La vida. Una vida plena, una vida abundante, una vida de gozo, una vida de paz. No, el objetivo del pecado siempre es la muerte espiritual, separarte de Dios, separarte de los propósitos de Dios, separarte de los planes que Dios tiene para tu vida. Cuando el enemigo te seduce de acuerdo a la concupiscencia o a los placeres que hay en tu vida, su objetivo es destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruir el llamado que Dios ha puesto en tu vida.
Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, amados hermanos míos, no, ¿qué dice? No erréis. Dice la palabra de Dios, no desvíen su camino. Dice la palabra de Dios, no se aparten de la verdad. Dice la palabra de Dios, sigan corriendo derecho hacia la meta que Dios tiene para cada uno de ustedes, donde Cristo tiene preparado para cada uno de ustedes esa corona de vida que Él está preparando para Derlis, para Lea, para Neri, para Meli, para cada uno de ustedes. Él está en el punto de llegada donde está diciendo, quiero que mis hijos lleguen, quiero que mis hijos se permanezcan firmes, quiero que mis hijos vivan en santidad. Yo tengo la corona de vida para ellos. Mientras del otro lado está Satanás diciendo, ojalá se desvíe. Ojalá deje de escuchar la voz de Dios. Ojalá escuche lo que su alma y su corazón le dice. Ojalá se junte con esa gente que le va a desviar de mis caminos, mis propósitos. Y él tiene también una corona. Pero ¿saben qué clase de corona tiene? Una corona de muerte para aquellos que no permanecen en la verdad y en los caminos del Señor. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, no erréis. Dice la palabra de Dios, no cambies tu destino, no cambies tu camino, no te desvíes por nada, no te desvíes cuando seas tentado o seducido por aquellos placeres que hay en nuestra vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer las debilidades que hay en nuestra vida. Porque ¿dónde va a atacar el enemigo? Decirle al que está a tu lado, en tu área débil. Amén. Así como el boxeador le preparan para pegar el área débil de su oponente, así el enemigo sabe y conoce tu área débil también. Y está mirando cuando vos bajes la guardia. Está mirando cuando vos dejes de orar. Está mirando cuando vos dejes de meditar en la palabra de Dios. Está mirando y está trayéndote gente que comienza a endulzarte el oído y a decirte cosas que no tenés que escuchar. Está mirando el momento donde vos bajes la guardia para meterte un gancho, para meterte un golpe, para derribarte, para destruir tu vida y desviarte de aquello que Dios trazó para tu vida acá en la tierra. Dice la palabra de Dios, no erréis, no se desvíen de lo que Dios trazó para ustedes. No sean seducidos por aquello que muchas veces el alma, el corazón te está pidiendo. Y dice su palabra lo siguiente, dice, toda buena dádiva, dice, regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, dice la palabra de Dios. En Lucas 4, 1 al 13, Jesús fue tentado, dice la palabra de Dios, en 3 áreas de su vida. ¿Dónde le atacó el enemigo? Su identidad, pero el enemigo atacó áreas donde él creía que Jesús tenía debilidad para poder atacarle. Como vio que dejó de comer, ¿qué le ofreció? Ok, por eso es tan importante dentro de los matrimonios que no se nieguen unos a otros dentro del matrimonio. Por eso es tan importante que tiene que haber, así como tiene que haber intimidad con Dios todos los días, tiene que haber intimidad dentro del matrimonio, porque hombre o mujer que no come en su casa va a querer comer afuera. Y el enemigo le va a atender, no te va a ofrecer una comida que no te gusta. No te va a ofrecer algo que a tus ojos no sean de atracción y no sea placentero para vos. Te va a ofrecer lo que vos estás queriendo comer. Y dice la palabra de Dios que cuando vio que había dejado de comer, le dijo, ¿por qué no le decís a este pan que se convierta, a estas piedras que se conviertan en pan?
¿Le dijo algo que estaba mal? No, era algo que Jesús estaba necesitando. Pero Dios tenía el tiempo en el cual Él iba a suplir la necesidad que Jesús tenía. Entonces tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios para que sea Dios el que supla la necesidad que tenemos y no sea la concupiscencia o el deseo que hay dentro nuestro de hacer las cosas fuera del tiempo y fuera de la voluntad de Dios. Dice, fue tentado después ¿con qué? Le dijo, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en él todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyo. Gloria, honra, fama. Y Jesús ya tenía todo eso y el Padre ya le había prometido eso. Pero ¿saben qué? Cuando nos movemos fuera de los tiempos de Dios y fuera de la voluntad de Dios, el enemigo conoce nuestras debilidades, sabe nuestras áreas débiles, sabe aquella debilidad que tenemos, y en esa debilidad Él viene a ofrecernos algo dulce aparentemente, algo bueno aparentemente, pero que en el fondo es amargo y trae destrucción a tu vida. Dice lo siguiente en el versículo siguiente, en el versículo 9, dice, el 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Le llevó también a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está. Decí conmigo, es necesario la palabra para poder resistir la tentación. Sin palabra no podemos resistir la tentación. Vamos a ser engañados, vamos a ser seducidos, vamos a ser arrastrados por esa concupiscencia. Y la concupiscencia, una vez que concibe, va a dar a luz la muerte. Y una vez que el Satanás te tiene en sus manos, va a empezar a acusarte y va a empezar a decirte, caíste de vuelta, yo sabía que no eras fuerte, yo sabía que no le amabas a Dios, yo sabía que al final no ibas a resistir. Y empieza a traer acusación y condenación a tu vida cuando vos cedes a la tentación que el enemigo trae a tu vida. Pero dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice, ¿qué dice? Se apartó de él por un tiempo. Hay batallas que salimos victoriosos y decimos, gloria a Dios, vencí. Hoy fui tentado, hoy fui seducido, pero me mantuve fiel. ¿Ustedes les parece que el enemigo se da por vencido? Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está diciendo, en algún momento va a bajar la guardia, en algún momento va a dejar de orar, en algún momento va a dejar de congregarse, en algún momento voy a hacer que le agarre tanto sueño que se quede dormido, que no vaya a la iglesia, que no se congregue, que diga, ya no necesito, yo desde mi casa ya recibo, yo ya tengo todo, ya conozco todo. En algún momento voy a encontrarle un lugar de debilidad para poder instalarle a él de vuelta eso que su alma anhela y desea, y voy a hacerle caer. Eso es lo que el enemigo todo tiempo está pensando y craneando: cómo hacerte caer, cómo apartarte, cómo seducirte, cómo tentarte, cómo desviarte de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y en 2 Corintios 12, 9 al 10, si la gente de la alabanza puede pasar, dice lo siguiente. Pablo decía lo siguiente, dice que él tenía algo en su cuerpo, que él tenía algo en él, dice la palabra de Dios, que le había pedido muchas veces a Dios que le quite, pero Dios le había dicho: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice 2 Corintios 12, 9 al 10, dice lo siguiente: y me ha dicho, decía el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, reconociendo cuáles son las debilidades en mi vida, reconociendo aquellas áreas donde mi carne, donde mi cuerpo, donde mi yo me pide cosas para que yo haga. Y decía él, porque de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Ahí donde vos sos débil, ahí donde yo soy débil, Cristo quiere hacerse fuerte. Y es importante reconocer las áreas de debilidad en nuestra vida. Yo quiero que cierres tus ojos. Y yo quiero que puedas preguntarle al Espíritu Santo en esta mañana, ¿cuáles son las áreas de debilidad en tu vida? Si es la bebida o algún vicio, si es el dinero o riquezas, si es la fama o el reconocimiento. ¿Cuál es el área de debilidad en tu vida donde hoy puede haber un lugar de legalidad, donde el enemigo puede tentarte, seducirte y apartarte de los propósitos que Dios tiene para tu vida? Pablo decía, yo reconozco los lugares de debilidad en mi vida. Pero ahí donde yo soy débil, él decía, yo deseo que Cristo repose, el poder de Dios repose en mi vida. Y el 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la palabra de Dios. Dios quiere que identifiquemos las áreas de debilidad en nuestra vida. Esas áreas que pueden llevarnos a ser seducidos por lo que nuestra carne quiere, por lo que el mundo y Satanás pueda ofrecernos para desviarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esta palabra dice, ¿saben qué? Teniendo como sumo sacerdote aquel que fue tentado en todo. Y así como él fue tentado en todo, pero no cedió a la tentación, así también el Señor nos llama a retener este llamado y esta profesión que tenemos de parte de Dios, de poder ser luz, de poder ser sal y de poder revelarle a Él en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cuando decimos, pero Jesús era Dios, pero Él no fue tentado en todo, pero Él no pasó lo que yo estoy pasando, pero Él no fue tentado con las tentaciones que yo estoy teniendo. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra propia semejanza. Pero dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Y el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hago cuando estoy siendo tentado? ¿Qué hago cuando reconozco que hay debilidades en mi vida y estoy tentado a ver pornografía, a masturbarme, a entablar conversaciones con mujeres que no son mi esposa? Que yo sé dentro mío, yo sé que es una oportunidad que el enemigo está abriendo para hacer algo que a Dios no le agrada. Un pequeño mensaje que hay veces llega. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y hay veces que se responden esos mensajes.
Y el enemigo sabe cuando hay algún problema en el matrimonio, cuando hay alguna necesidad que estás teniendo y tratas de justificar, pero no estamos luego bien. Pero mi esposa no me da lo que yo necesito. Pero mi esposo no suple esas necesidades. Y uno comienza a negociar sus principios y comienza a darle cabida al enemigo para que él siembre ese pecado que va a traer destrucción a tu vida. Dice la palabra de Dios, ¿qué hacemos cuando somos tentados? Acudir al trono de la gracia donde hay socorro para tu vida. Papá, yo estoy siendo tentado y necesito que me socorras. Acudir a alguien que con sabiduría y temor de Dios pueda guiar tu vida, pueda orar por vos, pueda llevar contigo esa carga y puedas contigo confesar, reconocer y renunciar a esa concupiscencia y ese deseo desordenado que hay en tu vida, para que vos te puedas fortalecer en esa área de tu vida. Dice Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él está esperando. ¿Alguno de ustedes vio la lucha libre alguna vez? Y cuando pelean de a dos, está uno esperando que le toque la mano para poder entrar. Así es el Señor, así es el Espíritu Santo. Que cuando vos estás peleando solo, Él te dice, déjame entrar. Déjame pelear a favor tuyo. Déjame hacerme fuerte en esa área de debilidad que estás teniendo, porque solamente conmigo vas a poder tener victoria y vas a poder salir vencedor, venciendo las tentaciones. ¿Cuántos están siendo tentados en este tiempo? Seducidos por el pecado, seducidos por aquel que después que consumas y se consuma el pecado, no va a levantarte las manos y te va a decir, felicitaciones campeón, sos el campeón, te felicito. No, va a venir a acusarte, va a venir a decirte perdedor, fracasado, pecador, volviste a caer de vuelta en el barro, revolcándote en la miseria. Va a venir a acusarte para destruir tu vida, porque ese es el propósito de Satanás, el acusador, seducirte para que una vez que vos permitas que el pecado se instale en tu vida y cometas ese pecado, venir a destruir tu vida. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. Dice su palabra, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él resistió la tentación. Él reconoció aquellas áreas donde el enemigo estaba tentándole, queriéndole dar cosas fuera del tiempo y fuera de la voluntad de Dios. Dios tenía provisión, porque dice la palabra de Dios que después de que pasó todo esto, vinieron los ángeles y le sirvieron. Y Dios quiere enviar ángeles que van a servir tu vida cuando superes la tentación, cuando resistas esa área de tu vida donde estás siendo tentado. Él tiene la corona de vida, pero Satanás tiene una corona de muerte para humillarte. ¿Para qué? Para pisotearte, para destruir todo aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Dios tenía gloria, y en Filipenses dice la palabra de Dios que Dios le exaltó hasta lo sumo a Jesús después de que Él se humilló delante de Él. Satanás quiso darle gloria antes de tiempo, pero Dios tenía la gloria verdadera para Cristo Jesús, para que Él se siente a la diestra del Padre. Él le dio todos los reinos de la tierra, y muchas veces el enemigo te ofrece todo aquello que Dios en su tiempo te va a dar cuando vos permanezcas fiel al Señor y seas radical en no desviarte de ese camino que tenés que andar. Amén. Yo quiero que puedas levantar las manos en esta mañana. Yo quiero que puedas decirle al Espíritu Santo en esta mañana, preguntarle: Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando en esta mañana?
¿Qué áreas de debilidad hay en mi vida hoy? Quizás dinero, quizás la parte sexual, quizás reconocimiento, porque tu identidad tiene que ser afirmada en Cristo. Quiero que le preguntes al Espíritu Santo: Espíritu Santo, vos que ves y discernís todas las cosas, quiero que puedas mostrarme las áreas en mi vida donde hoy estoy siendo débil, donde hoy puedo ser seducido por el pecado. Quiero que ahí donde estás puedas decirle al Señor: Señor, en esta mañana yo te pido que donde soy débil, vos te hagas fuerte. Quiero que ahí donde estás le digas al Señor: Señor, renuncio en esta mañana a toda pasión desordenada, a toda concupiscencia, a todo placer a las cosas de esta tierra, porque el placer superior para mí sos vos, Cristo Jesús. Hoy te invito a que vengas a reinar en mi vida. Hoy te invito a que vengas a llenar esos vacíos que estoy queriendo llenar con placeres que terminan, que son pasajeros. Hoy te invito a que vengas a renovar mi mente de aquellos pensamientos que hay en mi mente. Hoy te pido que limpies y laves mis ojos de todo lo que he estado viendo, de todo aquello que he estado mirando, Señor. Hoy te pido que limpies mis oídos de aquellas palabras que están seduciéndome para que yo me aparte de tus caminos, Señor. Y en esta mañana yo te pido que vengas a mi corazón a llenar cada espacio, a llenar cada área, a llenar cada lugar de mi corazón, Señor, porque yo sé que nada de lo que hay en esta tierra va a llenar la necesidad que hay en mi vida y en mi corazón. Solo un Dios infinito puede llenar el vacío infinito que hay en mi vida. Y en esta mañana, Señor, llévame a amarte a ti. Llévame a amar tu presencia. Llévame a amar tu palabra. Llévame a amar, Señor, lo eterno. Llévame a amarte a ti, Señor, y amar aquello que vos amás. Quiero que puedas hacer esta adoración.